Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Empezamos una nueva serie de estudios que complementa la anterior con el objetivo de conocer el proceso de imposición del Dios elegido Yahvé en la fase postexílica. El estudio es presentado con una exégesis neutra, fuera de la confesión religiosa, libre de cualquier dogma. En este sentido, quiero subrayar que para la historia de las religiones, las manifestaciones religiosas son culturales, no son intemporales ni son eternas, sino que se inscriben en un marco histórico definido que permite explicarlas en gran medida. Y que la cultura cananea, la cuna de Judá e Israel, fue una cultura dinámica en constante cambio, que se alimentaba de las comunidades más avanzadas, como por ejemplo de la cultura sumeria, de la fenicia, de la egipcia, de la persa y de la cultura griega. Así en la Biblia hebrea, la expresión religiosa y las entidades espirituales veneradas son todas importadas del mercado religioso regional y adaptadas para el consumo local. De modo que nada es original en la Biblia hebrea, escrita como la tenemos hoy, a partir del siglo VI antes de Cristo, con un sinfín de modificaciones a lo largo del tiempo, incluso en nuestros días. Siendo así, el título de la primera lección es Judá en el umbral del cautiverio. Esta es la presentación introductoria de la serie con el propósito de familiarizarnos con el estado religioso del Reino del Sur antes de que fuera sometido por los babilonios, tras apenas un siglo de existencia relativamente organizada. A tal efecto, voy a emplear los apuntes de Jeremías y Ezequiel porque ambos profetas describen las condiciones de Judá previa a la caída y su consecuencia inmediata. Empecemos entonces con Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 28, en la versión Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Pues, ¿dónde están tus dioses, los que tú mismo te hiciste? Que se levanten ellos a ver si te salvan en la hora ciaga. Pues cuántas son tus ciudades, otros tantos son tus dioses, Judá. Y cuántas calles cuenta Jerusalén, otros tantos altares hay de Baal. La descripción del profeta, aunque sea general y breve, es demasiado clara y nos permite constatar que en el reino del sur Judá, la pluralidad religiosa constituía el marco de convivencia de la población, al igual que en todas las culturas vecinas de su tiempo. Mediante esa libertad religiosa reinante, los sacerdotes de Judá entronizaban a los dioses más venerados por el pueblo en el altar del templo jebuseo. En ese periodo Yahvé aún no era el Dios elegido, sino apenas uno más en el montón en el panteón judeo-cananeo. El profeta Jeremías, en un relato irónico, por la impotencia de todos los dioses juntos, los cuales no lograron defender a Judá, menciona la cantidad de divinidades veneradas por el pueblo y la infinidad de lugares de culto existentes a lo largo y ancho de su territorio. La idolatría y el politeísmo fue la marca registrada del reino y la tolerancia religiosa el sello nacional. El autor está escribiendo en un momento de tensión y conflicto ante la posible toma del reino por los babilonios. Y como profeta consejero de la corte, sus ideas fueron rechazadas por el grupo de poder, la élite sacerdotal de Jerusalén. Y Jeremías fue descartado por sus colegas, desautorizado ante el pueblo y perseguido por el clan religioso. Ese despecho llevó al profeta a denunciar la manipulación religiosa perpetrada por sus detractores en contra del pueblo supersticioso. Les pregunta, ¿dónde están tus dioses, los que tú mismo te hiciste? En otras palabras, ¿dónde está el poder protector de tus dioses, de los dioses que fabricaste? ¿Dónde están las promesas vanas e ilusorias que creaste, con las cuales engañaste a la gente? Jeremías denunció la fuente de riqueza y el fraude de sus colegas, no porque fuera un moralista con las manos limpias,
sino porque le sacaron el cargo y la teta del gobierno. El profeta actúa como cualquier político, con un acto revanchista, nada ético, porque si fuera un funcionario íntegro, hubiera hecho sus denuncias estando con sus compinches. Pero no lo hizo en ese tiempo, porque era cómplice de los hechos que ahora denuncia. Así que el templo jebuseo de Jerusalén era una fábrica de divinidades manufacturada por los sacerdotes, los administradores de la industria religiosa. Con esa producción de dioses se repite el fenómeno común en todas las culturas y que fue mencionado por el filósofo griego del siglo VI antes de la era común, Genófanes de Colofón, que el ser humano es el que crea a los dioses y no al revés. Precisamente Jeremías vive entre el fin del siglo VII y el inicio del siglo VI antes de la era común, y el dato que proporciona corresponde a la condición religiosa de Judá en torno a la década del 590, muy cerca de la caída del incipiente y endeble reino. Hasta esa fecha, en materia de escrituras, no había ninguna ley religiosa. No existía la idea de una religión organizada, ni siquiera preceptos, sino conceptos supersticiosos y prácticas primitivas, como los sacrificios de niños y de animales, los objetos sagrados y amuletos, los videntes o adivinos que después se llamarían profetas, los chamanes o magos exorcistas, etc. En materia de edificio, solo se tenía el templo jebuseo, porque de la existencia del templo de Salomón no existe ninguna evidencia arqueológica o histórica, nada. Incluso, fuera de la Biblia, no existe pruebas de que Salomón, el monarca sabio y mujeriego, haya existido. En materia de lugares cúlticos, había en todo el territorio de Judá, en todas sus ciudades y en todas las calles, y fuera de la ciudad, en los lugares altos, en el cerro o la montaña. En materia de deidades, los dioses más venerados en toda Judá eran los Baales, la diosa Ashera, los dioses astrales, los dioses animales, etc. Y como última alternativa, al parecer, el dios edomita Yahvé, como nos cuenta el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, versículos 5, 10, 14 y 16 dice: Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Vea que todos los dioses, los importados y los creados por los sacerdotes de Jerusalén, estaban dentro del templo jebuseo, junto a la puerta del altar, dentro del templo. El autor afirma que es la casa de Yahvé, pero no hay vestigios de su presencia, porque el arca de la alianza y todas las demás imágenes de escultura y fundición aparecerán recién a la vuelta de los sacerdotes cautivos en Babilonia. El dios Tamuz, adorado en el templo de Jerusalén, es una deidad sumeria. Es el dios de la fertilidad y de los pastores. Su esposa es la diosa Ishtar, cuyo nombre lleva el libro de Esther en la Biblia hebrea, en la que la diosa Ishtar o Esther es protagonista con Mardoqueo, nombre que deriva del dios babilonio Marduk. La memoria del dios Tamuz
sigue viva en la moderna nación israelita, donde Tamuz es el cuarto mes del calendario religioso y el 10º del calendario civil. La memoria de Tamuz sigue también viva en el cristianismo debido a la letra T, la inicial de su nombre, que tiene forma de cruz y que fue en la antigua Caldea usada como símbolo del dios Tamuz. En el catolicismo romano, además de la imagen de la cruz, el símbolo es reverenciado en la señal de la cruz o el persignado, y es común que los devotos vistan una cadenilla con una cruz como colgante o que tengan consigo un pequeño crucifijo o colgado en la pared o en la puerta de entrada de su casa. En cualquier caso, el uso presupone la idea de rendir culto al Dios judío Jesús, la segunda deidad de la Trinidad cristiana. Muy bien, sigamos oyendo al profeta político, a Jeremías. Jeremías capítulo 5 versículos 1 y 2 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad, e informaos y buscad por sus plazas si podéis hallar un hombre, si hay uno solo que haga justicia, que busque la verdad, y yo le perdonaré. Pues aun cuando digan, viva Yahvé, sin embargo, juran falsamente. El autor escribe su propia opinión, como todos los profetas, en nombre de una deidad, en este caso el de Yahvé. Así el escritor desafía a la élite político-religiosa a que investigue para ver si encuentran por lo menos a un hombre recto que se conduzca con justicia. El trabajo será inútil porque el liderazgo nacional se rige por la injusticia y el pueblo no podría ser diferente porque fue corrompido por sus propios pastores. El pueblo es solo un espejo que refleja el carácter inmoral de sus gobernantes religiosos. La inmoralidad también se observa en la adoración de varias deidades simultáneamente. Y cuando el sacerdote de Yahvé pregunte al pueblo sobre el Dios de su devoción, le dirá que es Yahvé, mintiendo. Porque así aprendieron de sus maestros, sacerdotes hipócritas que adoran a muchos dioses del templo jebuseo, siendo siervos de Yahvé. Para los sacerdotes, la idolatría y el politeísmo era un negocio rápido y fácil, donde se ofertan todas las mercaderías divinas y se obtiene ganancias jugosas, sin ningún riesgo de pérdida alguna, ni de clientes ni materia prima. Porque si un Dios no se vende, entonces se adquiere otro o se fabrica un Dios propio. Así, el profeta político sigue martillando el mismo clavo en culpar a la clase gobernante. Jeremías capítulo 5 versículos 30 y 31 dice: cosa espantosa y horrible se hace en la tierra. Los profetas profetizan mentira, los sacerdotes gobiernan bajo su dirección, y mi pueblo así lo quiere. Pero, ¿qué haréis al final de ello? Así se manejaba el liderazgo en Judá. Los profetas mentían, los sacerdotes le seguían el juego, y el pueblo se alineaba en esa dirección engañosa que conducía al fracaso. Jeremías era parte del mismo barco, conocía todas las mañas y a los marineros mañosos, pero al ser echado del barco nos cuenta las andanzas de sus colegas y se tornó un hombre íntegro, con altos valores éticos que se interesa por el pueblo, como cualquier político camaleón que hace campaña para ser elegido. En estas condiciones internas de división y confusión, y después de sacar los trapos al sol, Jeremías invita a sus detractores a reflexionar sobre el futuro inmediato. Jeremías 13, 20 al 22 dice: levanten los ojos y los verán, oh Jerusalén, viniendo del norte. ¿Dónde está el rebaño que una vez te fue confiado, las ovejas de tu gloria? ¿Qué dirás cuando ellos te visiten, aquellos que tú entrenaste para regir contra ti misma? ¿No te sobrecogerán dolores como a la mujer de parto? Y si te dices en tu corazón,
¿Por qué me han sucedido estas cosas? Por la abundancia de tus iniquidades es que tus faldas han sido descubiertas y tus talones han sido expuestos. Esta es la Biblia Kadosh israelita mesiánica, una versión que exhibe con mayor claridad las palabras del profeta Jeremías. Se trata de un secreto de Estado que los sacerdotes de Jerusalén entrenaban o asesoraban a la élite de Babilonia en el arte de gobernar, razón por la cual el imperio supo cómo pensaban y actuaban los líderes del reino de Judá. Pero al final fue como expresa el dicho, que el tiro le salió por la culata, porque aquellos a quienes los sacerdotes entrenaron para gobernar terminaron siendo sus captores y gobernantes. Una ironía en la nación judía. Muy bien. En síntesis, la religión era apenas una herramienta política en las manos de los sacerdotes de Jerusalén para el ejercicio del poder en la administración del Reino del Sur. Pero ese cuadro estatal, recién ensamblado y promisorio, se desarticuló prematuramente con la intervención de la fuerza invasora. El rey del imperio de Babilonia, Nabucodonosor, en cuyo nombre aparece como prefijo Nabú o Nebo, la deidad de su devoción, derrotó a todos los dioses del panteón jebuseo de Jerusalén. Destruyó la ciudad y el templo jebuseo y llevó prisionero a los miembros de la élite sacerdotal y de la aristocracia. Así cayó el reino de Judá, como dijo Jeremías, con todos sus dioses. Cuando los sacerdotes cautivos se enteraron de que regresarían, se abocaron a la tarea de diseñar la estructura sociopolítica para reconstruir la nación. La estrategia diseñada fue imponer al pueblo campesino y analfabeto que había quedado entre los escombros al único Dios elegido por los sacerdotes, junto a una serie de normas elaboradas por los sacerdotes, pero etiquetados y lacrados como revelados por Yahvé. He aquí un par de adelantos. Jeremías capítulo 29, versículos 10 y 11 dice: porque así dice Yahvé, cuando se hayan cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Yahvé, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. El supuesto mensaje de Yahvé es exclusivamente para la élite sacerdotal, que le escogió para ser el Dios único de la nueva nación posexílica. Es alguien que escribe en nombre del profeta, es decir, un falso Jeremías, probablemente en el siglo V antes de la era común, en Jerusalén. Lamentablemente, muchos cristianos aplican la promesa del versículo 11 para sí mismos. Ahora, en el mismo periodo, el falso Jeremías escribe el siguiente mensaje para el pueblo. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El pacto es este: Yahvé será el único Dios por la fuerza, con persecución y derramamiento de sangre, como lo atestigua el profeta Zacarías y Esdras en sus memorias. Ese proceso de implementar la religión persa, la doctrina del profeta Zoroastro en la Nueva Israel, lo veremos en las entregas sucesivas. Muy bien, concluyo esta exposición con la observación del político e historiador francés Alexis Tocqueville. En una revolución, como en una novela, la parte más difícil de inventar es el final. Reitero, en una revolución, como en una novela, la parte más difícil de inventar es el final. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.